Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy quiero realizar un pequeño estudio sobre tres palabras muy claves en lo que es la historia. Bueno, algo que sucede también en relación con la Navidad. Y es la comparación entre Almaná, Betulá y luego pues también el título de Jesucristo que es Emmanuel. Esto lo derivamos allá de lo que es el libro de Isaías. Ahora, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lachen, Yeten, Adonai, Hu, él, okay. Lachem, hacia vosotros, Ot es señal, señal que define algo. Entonces, señal importante, ¿verdad? Ot. También este tau sirve como marca, ¿verdad? Es como una marca ya para ustedes, ¿ok? Ot, señal. He aquí, wow, aquí, póngase atención. Alma. Alma, aquí es virgen, la mujer joven, ¿verdad? Alma. Y aquí hay una comparación entre Betulá y Alma. Alma es así una doncella, ¿okay? Una mujer joven. Betulá específicamente si es virgen. Entonces uno tiene que preguntarse cómo es que aquí en Isaías muy explícitamente escogió a Alma, mientras había otra palabra que refería directamente a lo que es ser un virgen, que es Betulá. Ahora, cuando la Septuaginta hizo traducción de esta porción, lo que es Isaías 7:14, puso aquí para Alma a Parthenos. Parthenos en griego sí es virgen. Entonces, claramente aquí Alma es virgen. Entonces, sí, y a la realidad es buena traducción. Pero uno tiene que estar pendiente o preguntando por qué Isaías usó Alma en vez de Betulá. Y sencillamente este video es ya es un ejercicio para contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que Isaías usó la palabra Alma cuando Betulá también estaba a mano? Bueno, Alma, Hará, okay, concebirá, Hará, de Yoledet Ben, y dará a luz hijo Ben. Okay. Yoledet Ben, Bekarata, llamará Shemo, su nombre, Immanuel. Okay. Im es con, Anu, con nosotros, El, con nosotros, Dios. Sí, muy específicamente, la primera parte es una preposición con, la segunda es un sufijo así pronominal, nosotros, de nosotros, el Dios. Sí, es una versión más breve así del nombre de Dios. Hay otras versiones más largas que vamos a ver, Eloah, Elohim, El Shaddai, El Elyon, etc. Entonces, es así, nombre muy conocido así de Dios. En Génesis 24:16, aquí sí vemos Betulá. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Aquí está muy claramente la definición de virgen, a la que varón no se había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, Nará. Aquí la Mashra topó con un problema. Esta palabra, Hanará, debía tener un he aquí para hacer que sea femenina. Ahora, el texto original no puso allá la he, es decir, muchas veces es algo muy interesante. Los escritores entienden que usted va a entender que esta palabra sí es femenina por su contexto. Es decir, el contexto en hebreo sí es muy importante. Pero no colocaron un he. La Mashra resolvió este problema nada más con kametz aquí. Y este kametz hace el sonido de un he femenina aquí, ¿ok? Ha-na-ra. Si ponen una revia para que, ay, nótese esto, ¿ok? Ha-na-ra. Entonces, ha-na-ra. Tobat, buenísima, me re, en vista, ¿verdad? Es decir, belleza.
buenísima en lo que es belleza. Meod, sumamente. Entonces, wow, es decir, los superativos aquí son muy, bueno, son muy notables. ¿Okay? Tobat, Meria, Meod. Betula, virgen. ¿Okay? Sigue ya todas las descripciones así de ella. Y es así, ella es virgen. Betula. Y aquí está lo que es definición de una virgen. Pues, ish lo yada, okay, hombre no lo había conocido. Un eufemismo que vemos también en Génesis 4 cuando se dice que Adán conoció a Eva y ya luego nació un hijo. Entonces, la palabra conocer es una palabra que en hebreo y como muchos otros idiomas del mundo debes tener mucho cuidado cómo se usa, su contexto, porque aquí es cuando este varón conoce a una mujer, pues ya no es virgen. Pero aquí sí, hombre no, Yada no había conocido a ella. Ella sí es femenina, así sufijada, así pronombre sufijado aquí, Yada. Realmente la Mashara quiere ver un he así por acá. Al no verlo, pues lo instalaron el sonido con un hametz. Yada ve Tered y descendió, okay, a Aina hacia la fuente, es decir, hacia el ojo del agua, okay, Aina, okay, Aina. Eso parece G direccional aquí, Aina. Ve ta male y se llenó Kade, lo que es su cántaro, ve teal y se volvió a subir y subió de nuevo así desde Aina. Okay. Génesis 24, 43, y aquí yo estoy junto a la fuente del agua. Aquí es el siervo de Abraham, está pensando, bueno, ¿cuál de esas mujeres no va a ser esposa de Isaac? Es decir, Abraham había enviado a Eliezer para hacer esa tarea ya de buscar una esposa para Isaac. Entonces, pues él estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Esta petición. Entonces, esa es petición de aquel siervo. Hine, Anohi, he aquí yo, Nashiv, estoy junto a Ain, estoy junto a la fuente, a Maim, al ojo de agua, de la fuente. Vehaya, y está, Almaná, ¿ok? ¿Y qué tal si está la doncella? ¿Ok? Y aquí la palabra es alma, ¿ok? Alma, la doncella, la mujer joven, joven. Y fíjense que anteriormente se veía la descripción de que ella también era Betula. Entonces, Alma también puede ser Betula, pero aquí está Alma. Yotzet, entonces que salieran, Sheof, para subir, subir. Ve a Marta, okay, y yo estoy diciendo, yo digo, ¿verdad? Amarti, LH hacia ella. Shekeni, por favor, deme, así, comparte, ¿verdad? Dame de beber. Por favor, es rogativa. Meat, un poquito, agua, así, tantito de agua, así, así. Y ellos responden, ay, wow, tiene tantos camellos, voy a subir agua también para aquellos camellos, ¿verdad? Mi cadeja, entonces desde su cántaro. Y Rebeca obviamente respondió con gran gusto ya dar agua a él y también todos sus animales. Aquí hay otro ejemplo de Alma, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, ¿okay? Batomer, Lach, dijo ella, Bat Faraón, entonces hija de Faraón. Lehi es ve, caminas, ¿okay? Entonces eso sí es forma imperativo. Y muchas veces los imperativos sí usan lo que son las expresiones más reducidas. Así, en vez de tener construcciones largas, los imperativos muchas veces son muy cortitas. Y aquí está, lehi, vaya, ¿okay? Camina.
ve telech. Entonces, sí es el mismo verbo. Aquí, lamed kaf, lamed kaf. Aunque lamed kaf es kaf final, entonces no se ve tan rápidamente, pero es el mismo verbo, lech. Entonces, telech, y ella caminó, ella fue. Ha alma, ¿okay? La doncella, la alma, se fue. Esta doncella era Miriam, era la hermana mayor de Moisés. Moisés se fue el varón que estaba allá en la canasta y la Bat Faro había descubierto este canastilla, entonces lo que dijo, pues váyase a buscar a alguien que nos cuida, ¿no? Entonces, Betelech Alma, Ve Tikra et Em Hayelet. Entonces se llamó a la madre del niño, ¿okay? Hayelet, Hayaled. Entonces aquí llamó a la madre del niño. Y Alma es alguien quien está dispuesto a hacer algo así rápidamente, ¿okay? Alma. Y esto nos hace entender un poco mejor cómo es que Isaías estaba usando Alma. Alma es alguien quien está muy puesto a la obra. Y aquí está Salmo 68, 25. Los cantores iban delante y los músicos atrás, y en medio las doncellas con panderos. Entonces, Kedmo, Shari, entonces adelante, los Sharim son cantores, personas que producen Shir es canción, Sharim son los cantores. Aher, Nochnim, Nognim, esos son los músicos, ¿okay? Y atrás, entonces vemos varias agrupaciones de personas en procesión. Entonces, adelante, cantores, atrás, Noganim, es decir, los músicos, y en medio, Betok, así, en medio de esas dos agrupaciones, Almot, doncellas, Tofefot, ¿okay? Tofefot son panderos, son tamborines, son tofes, algo que es un pequeño tambor que uno está golpeando, ¿verdad? Panderos. Entonces, almot que nos hace entender que algo que se ha elevado, ¿ok? Almot es algo que tiene una voz elevada también. Entonces, ¿ok? Entonces, ese sonido es voz alto, ¿ok? Voz alto, los altos de un coro, ¿ok? Entonces, almot, aquí están las doncellas que tiene esta canción. Y Judá dijo a Tamar, este es Génesis 38, 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, aquí, Bayomer, Judá, aquí está Judá, le Tamar, ¿okay? Le Tamar, así Tamar es dátil, ese es otro nombre así, bueno, es lo que significa Tamar. Calotó aquí lo traduce nuera, y por cierto es nuera, pero la palabra se deriva de la palabra kol. Kol es todo, es decir, alguien quien puede completar algo, ¿okay? Entonces, Caletó es nuera, es decir, la nuera es alguien quien tiene que completar la familia. Con ella, la familia ya se hace familia. Entonces, él está diciendo a la nuera, bueno, en vez de formar familia, váyase lejos, váyase a hacerse viuda, ¿verdad? Shevi, vuélvese, ¿okay? Regresa, ¿okay? Boom. Y esto es no solo en sentido de dirección, sino en lo que es estación de la vida, ¿verdad? Entonces, vuélvete a Almuná, es decir, doncella, pero ese es un doncella ya como viuda, ¿okay? Doncella quien ya regresó y ya no está conectado en una familia en donde se ha casado, sino en la familia de su propio padre. Entonces ahí sí es nada más doncella, alguien quien está trabajando ya en la casa de su padre, Beit Abija. Entonces ahí está, pobrecita, realmente muy poca gente va a querer casarse con ella porque ya, digamos, había sido casada antes, entonces era un problema así muy serio para alguien en esta condición. Y lo mejor es que la casa de su padre volvió a recibirla. ¿Y qué dice? Ad Yegedal, hasta que engrandece Sheila. Sheila es pausa, ¿ok? Sheila en ese momento era joven. Judá quizás pensaba que tenía razón porque, digamos, sus dos hijos anteriores habían fallecido por su maldad. Dios los había matado.
Entonces él pensaba, ay, Sheila va a tocar lo mismo, ¿verdad? Casarse con Tamar, eso sí es fatal. Pero ella aquí, en vez de tener la oportunidad de completar la familia, fue enviada de Almuná a la casa de su padre. Y aquí, Shelah, vení, mi hijo, qui amar, porque dijo, ven, Yamot, a lo mejor puede ser que muere, Gam Hu, también él, que Ahiv, como sus hermanos, Fetelech. Entonces aquí fue ella, caminó, Tamar, okay, Betashev, y volvió y quedó en Beit Abija. Entonces quedó dentro de la casa de su padre. Y vemos la palabra Amuná regresar en lo que es Génesis, en una manera muy, Génesis 38, la historia de, digamos, Judá y Tamar y el nacimiento de los gemelos de Judá. Lo vemos regresar de una manera muy interesante. Luego se levantó y se fue, Betacom, Betelech, y se fue, Betashakar, Tasar, y quitó, Sheifa. Sheifa es el velo, ¿ok? El velo de... Bueno, ella había puesto velo cuando en su encuentro con Judá, y Judá tomó esto como, ella es prostituta, entonces, y se acercó con ella, y con eso pues fue engendrado sus dos hijos, pero Judá pensaba, bueno, nada más había tenido un encuentro físico con ella, pero entonces quitó su velo de ella, al Ema, desde encima de ella, ve Telbash, y volvió a poner, vistió Begde, ropas, al menutar. Entonces aquí está almana, eso es viudez, ¿okay? De ser viuda, ¿okay? De viuda de ella, ¿okay? Eso hay un posesivo aquí al final, de ser viuda de ella. Entonces, almana es decir, ahora sí, para tener la estación así de viuda, es decir, la ropa correspondía ya a que ella era viuda. Pero almuná entonces indica ya, pobrecita tenía esta condición. Ahora, las mujeres en la genealogía de Mateo, es Mateo primer capítulo, así comienza el Evangelio de Mateo. Él tiene toda una lista de personajes quienes son los antepasados de Jesucristo. Y en esta lista hay 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. ¿Okay? Entonces, Tamar, la dátil, Tamar, Raav, ¿okay? La Zoana es la ramera allá de Jericó, ¿okay? Ruth, la moabita, Batsabé, es decir, esposa de Uriah, y Miriam, quien era la Virgen María. Entonces, eso sí, aquí estamos ya llegando al Nuevo Testamento. Esos son los del Antiguo Testamento. ¿Okay? Aquí son 4, así en la lista que viene del Antiguo Testamento, y uno ya que termina con la lista con Miriam. Entonces, observa, todos tienen resh. ¿Okay? Estas mujeres, en lo que es la lista, en lo que es su vida, están muy relacionados. Hay varias conexiones lingüísticas, eventos, sucesos y todo eso que relacionan a estas mujeres. Entonces, muy bonita así esta lista. Y en cierto sentido, cada uno de ellos estaba en una situación en donde estaban decaídos, estaban en problemas, viudas, pruebas, dificultades, así una situación muy pesada, muy difícil. Y Dios agarra esa situación caída y lo vuelve a subir hacia arriba, así, hacia arriba va, digamos, el asunto. Entonces, Tamar, ¿verdad? Tamar era viuda, ya luego llegó madre de unas naciones. Raav, ¿verdad? Igual, Ruth también. Ahora, Uriah, se supone que debía haber desaparecido su nombre. La realidad es que con lo que hizo David allá,
su nombre fue conservado, aunque digamos, su descendencia, en cierto sentido, pues terminó, pero él fue incluido en la lista, ¿verdad? Quizás para señalar también lo que había hecho David, digamos, en su contra. Y Miriam, una doncella así de baja estación, pero ya Dios lo vuelve a subir a algo así de gran importancia. Es algo muy precioso ya también lo que sucedió con María. Mateo 1, 20 a 23. Voy a leer nada más la última parte. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de la profeta. Eso es lo que Mateo está citando. Y él está citando aquí, allá de aquel pasaje de Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ahora ya seguimos con un estudio de la palabra Emmanuel. Y aquí son 3 veces que aparece la palabra Emmanuel, así entre el libro de Isaías. Y pasando hasta Judá, enudarán y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará de la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, oh Emmanuel. Ahora, en la primera vez que lo vemos así, vimos al principio de este estudio, la nación estaba bajo ataque, estaba bajo pruebas. Aquí igualmente está para ser arrastrados por las aguas de Mesopotamia que están aquí, ¿verdad? Todos los ataques de los asirios, ¿verdad? Es como un diluvio que está choreando ya sobre el pueblo, ¿verdad? Inundará, pasará, llegará hasta la garganta, wow, y extenderá sus alas, llenará la anchura de su tierra, y luego, Emmanuel, ¿verdad? Es decir, en medio de esta gran prueba, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, y este es el sentido. Cuando estamos en pruebas, ¿cómo vamos a clamar? Vamos a clamar, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y Jesucristo tiene este papel. Cuando estamos en prueba, cuando estamos hasta la garganta, ya en problemas, ya a punto de ser, digamos, muertos por el diluvio, pues clamamos Emmanuel. Y el nombre tiene elementos muy notables. Lo primero es im, preposición, im. Y luego el segundo aquí es sufijo de pronombre, nu. Y luego nombre, el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces con nosotros, Dios, ¿ok? Immanuel, ¿ok? Así, muy claro, así, aquella división. Y vamos a separarlo también con varios otros ejemplos de esos nombres. Aquí lo tengo ya en lista, ¿ok? Immanuel, ¿ok? Que es Emmanuel, que está el nombre que estamos estudiando. Si llegamos con im, vamos al principio, im es con. Entonces, aquí im como preposición es con. Am es pueblo, ¿ok? Entonces, nada más con misma secuencia en cuanto a consonantes. Entonces, en hebreo, los consonantes cuentan. Y aquí tienes un patá que es ya am, pueblo. ¿Okay? Un pueblo es algo en donde las personas están uno con otro, ¿okay? Con, así. ¿Okay? Entonces, am, aminiel, entonces, pueblo de Dios, amiel, ¿okay? Amiel, pueblo de Dios. Dios es este aquí, ¿okay? Aminiel, Ami Shaddai, ¿okay? Shaddai es poderoso, ¿okay? Pueblo de Dios poderoso. Entonces, así. Amiel, Ami Shaddai. Entonces, pueblo de Dios, pueblo del Dios poderoso. ¿Okay? Nu es un sufijo y cuando es nosotros, anachnu, entonces se está usando ya la última sílaba. Observa, esa es la última sílaba de toda esa secuencia de palabras que tenemos aquí. Anachnu es nosotros, nachnu es la versión breve de anachnu, básicamente es la misma palabra en cierto sentido, y Eloheinu, nuestro Dios, aquí, entonces la nu es nuestro Dios aquí, Elohim,
aquí como Elohim. Si agarras Elohim y colocas ya este sufijo, tienes Eloheinu, Dios nuestro. Imnu, nuestro pueblo, ¿ok? Imnu, o con nosotros, ¿ok? Con nosotros, con nosotros. Y esta palabra también existe así. Y la última parte, el, que es Dios, tenemos Eloah, es una versión muy parecida a Alá, Eloah, Dios, el Elyon, Dios altísimo, Elohim, Dios, esa es la forma plural que vemos así, de manera muy normal cuando estamos hablando de Dios. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz, entonces ahí está Elohim, es algo que vemos así constantemente cuando estamos hablando de nuestro Dios. Su forma plural, pero con un sentido obviamente muy singular. Y el Shaddai, Dios poderoso, Dios todopoderoso, así. Shaddai es el que tiene poder. Y Isaías 8:10, entonces aquí estamos viendo ya en donde en vez de que el nombre funcione como nombre o título o algo así, está funcionando ya como una manifestación digamos, de propósito, ¿ok? Tomad consejo, ¿verdad? Ashu Ase, y será Tafar, Debaru, y será anulado, y Debaru, Debar, entonces diga palabra, no va a estar de pie, no va a estar de pie tu palabra, ¿ok? Entonces, aquí Isaías está diciendo a la gente que está atacando al pueblo de Dios, sabe que ustedes pueden hacer planes, ustedes pueden decir palabras, ustedes pueden hacer decretos y todo eso. Nada de eso está firme. ¿Por qué? ¿Por qué? Immanuel, ¿okay? Porque Dios está con nosotros. Es decir, cuando Dios está con nosotros, las maquinaciones de las naciones no cuentan. Entonces, sí es una explicación de lo que Dios está haciendo en medio de las maniobras así del mundo. Y Mateo 1:21-23, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, Yeshua, el Salvador, porque Yeshua, él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, allá en Isaías 7, cuando dijo, he aquí, Ginea, al-Muná, Ara, Beyelet, Ben, Tekra, Shemo, Emmanuel, ¿okay? Y va a llamar su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y tal como vimos en el pasaje anterior, esto a nosotros nos debe dar gran confianza sabiendo que Dios está con nosotros. Y justamente, precisamente, Dios está con nosotros por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él es Emmanuel, ¿okay? Él es Dios con nosotros. Él vivió con nosotros allá en Palestina hace 2000 años. Luego envió su Espíritu Santo. En cierto sentido, Dios todavía está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, Emmanuel. Y cuando viene ya de nuevo, Dios siempre está con nosotros. Y cuando Dios está a nuestro lado, podemos ya, digamos, entender que su voluntad, la voluntad de Dios en el mundo es que Él vence sobre lo que sucede en el mundo. Tal vez, como habíamos visto en el segundo pasaje, las cosas llegan hasta la garganta. Ay, ay, ay. ¿Y qué decimos así después de aquello? Emmanuel, Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Que disfrute ya este concepto. Es algo muy precioso y es algo en lo cual podemos poner así una gran confianza. Que Dios les guarde y hasta la próxima.